José Alfonso Aparicio, abogado laborista y experto además en temas laborales, que nos abordará y con quien conversaremos sobre esto que dice el presidente. Ya lista 2 reformas al artículo 123 sobre salarios y pensiones. Maestro, muy buenos días, qué gusto saludarle. Bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días, maestro, qué gusto saludarle. Feliz año, ¿cómo está? El gusto es mío, feliz año para todos por allá. Gracias. Yo le compartía antes de enlazarnos con usted a nuestro auditorio, le compartí un preámbulo sobre este tema, sobre lo que el presidente destacaba, ¿no? De estas iniciativas de reforma del presidente al salario mínimo y las pensiones. En el salario mínimo me parece, maestro, que se ha avanzado, pero sí me gustaría detenerme un poquito más en el tema de las pensiones, porque dice el presidente que va a hacer algo por modificar la ley de 1997, que en ese momento, esa reforma laboral que impulsó en ese entonces quien fuera presidente, Ernesto Zedillo. ¿Qué pasó con esta con esta reforma laboral de 1997? ¿Qué fue lo que generó en el ámbito de pensiones? Sí, muchas gracias. Bueno, es interesante, pero si me permiten simplificarlo, para entendimiento de todos, en realidad en el 97, antes, había una forma de capitalizar las pensiones a través del financiamiento de los que estaban en activo y los que iban retirando, se retiraban con el 100% de su salario, con 65 años de edad y el 100% de su salario. Esto cambió y ahora se crearon a partir de ese año, del 97, la CONSAR y las AFORE, para que hubiese algo que se llama el sistema de cotizaciones individuales, es decir, que cada quien se jubilará con lo que aporte a su propia AFORE y ya no el Estado aportará, digamos, para el 100%. Entonces eso disminuyó mucho el poder adquisitivo de los pensionados, porque el cálculo de su pensión, pues como bien dijo el presidente en ese evento del fin de semana, ya no alcanza a veces ni al 50% de lo que era su salario como trabajador en activo. Uh-huh. En esencia, esto fue cambiar de un modelo de cotización que era por parte del Estado a una cotización individual por medio de las AFORES que se crean. Uh-huh. Y después hubo un cambio ya en el 2007 a la ley del ISSSTE, es decir, para los trabajadores al servicio del Estado, con las mismas circunstancias, es decir, cambiándolos a un modelo de cotización individual. Uh-huh. Ok, y esto definitivamente, si nos comparamos con quienes cotizaban anteriormente o quienes se pensionaban anteriormente, pues sí nos deja, sobre todo a generaciones que ahorita que son económicamente activas, en una situación más desfavorecedora. ¿Se podría considerar, maestro? Sin duda, sin duda, porque, insisto, este argumento que mencionaba el presidente, yo llegué a escuchar el evento del fin de semana. Él ponía el ejemplo por ejemplo, de las tortillas en el tema del salario, de que antes con el salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla y ahora para 10. Lo mismo pasa en las pensiones. Antes te jubilabas con el 100%, insisto, de tu salario, y ahora pues tu porcentaje pues se reduce a un porcentaje que puede ir hasta pues de 2,000 pesos, de 1,000 pesos, dependiendo de tus cotizaciones. Ahora, sí es necesario advertir que en el 2020 se hizo una reforma que también es muy aplaudible, es algo muy importante de destacar. Uh-huh. No es suficiente, como mencionó el presidente, pero es importante porque se incrementaron las aportaciones que da el empleador, los patrones, para las AFORES. Y esto va a ser gradual hasta llegar al 2031, con Uh-huh. una idea de que el porcentaje mínimo de base para recibir como pensión sea de 8,241 pesos aproximadamente, Uh-huh. lo cual es bueno pues, en las circunstancias de las que venimos de esta reforma de Zedillo en el 97. Ok, y además de este incremento de las aportaciones de patrones a las AFORES, ¿qué más se necesitaría o cuál se desearía que fuera esta reforma que va a anunciar próximamente el presidente?
No, bueno, aquí hay dos visiones. Ajá. Una, la visión de las aportaciones individuales, Sí. y otra que regresemos al modelo, digamos, permítanme decirlo de forma coloquial, de la bolsa común, es decir, que el Estado financia las pensiones de los que siguen. Ahora, esto en términos actuariales es muy discutido porque vaya que le cuesta mucho al Estado el modelo como lo teníamos antes. Quizás transitar en un modelo intermedio entre la existencia de las AFORES, pero incrementando su monto y las obligaciones patronales de aportar más. Claro que esto va también relacionado con el salario mínimo, porque si aumenta el salario mínimo de ingreso de la población, pues obviamente aumenta el ingreso para las aportaciones a las propias AFORES, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de que el trabajador pueda ahorrar más para su retiro. Es decir, pueden hacerse programas sociales que incentiven o que fortalezcan a las AFORES. Por ejemplo, hay empresas públicas y privadas, por ejemplo, existe en Comisión Federal de Electricidad un sistema que se llama el SIJubila. Es decir, por contrato colectivo los trabajadores que entraron después del 2008, la empresa aporta una cantidad todavía mayor a la que le corresponde por ley para que se potencie la afore de estos trabajadores. Uh-huh. Esto pues, son recetas que pueden potenciar, digamos, el retiro más digno de los trabajadores. Uh-huh, ok, sin duda alguna, me parece que es un tema que da para mucho y creo yo que el tiempo al presidente pues probablemente pues no le vaya a alcanzar. Creo que va a ser un tema que se va a discutir o que sí amerita que sea una prioridad para la próxima administración. Sin duda, Uh-huh. aunque yo vi en el anuncio del presidente que iba a mandar la iniciativa antes de que concluya su mandato. Yo sé que las elecciones son el 2 de junio y él tendrá que dejar por términos de la propia Constitución el 15 de noviembre, si no mal recuerdo. Creo que el cambio es en octubre, el cambio de poderes. Ahora es en octubre, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Bueno, pero tendrá que dejar la presidencia. Sin embargo, sí hay que decir que, por ejemplo, la reforma al salario mínimo Uh-huh. es una reforma que debe ir al 123 constitucional porque está en la Constitución. Pero la reforma a las pensiones puede ser una reforma que no tiene un procedimiento tan dificultado como es de una reforma constitucional, que puede estar en una ley secundaria, en una ley del Seguro Social, en una ley de las AFORES, en la ley del ISSSTE. Habría que ver los términos porque, digamos, el pronunciamiento es muy genérico, pero vaya que sí sería una agenda incluso, aun cuando se presente la iniciativa, a Uh-huh. implementarse en el siguiente sexenio, ¿no? Así es. Y algo muy interesante lo del salario, ¿qué implicaría esto, maestro? Porque lo que decía por ahí el presidente es que esta iniciativa de reforma al salario mínimo, pues establecería que el aumento a este nunca jamás sea menos que la inflación. ¿Qué impacto tendría? Sí, bueno, es muy importante, sobre todo, por ejemplo, los trabajadores que cuentan con un sindicato auténtico, pues generalmente lo que negocian en las revisiones salariales que se hacen anualmente al contrato colectivo es que supere o al menos recupere el poder adquisitivo de la inflación. Entonces, estos trabajadores que cuentan con un sindicato auténtico, pues sí, vaya que tienen una recuperación en su salario, pero la mayoría de trabajadores que la tasa de sindicalización es muy mínima, pues resulta que no ven la inflación y versus el incremento al salario, pues con una pérdida muy grande. Ahora, debo decir que el salario mínimo, también para ser sinceros, empezó a recuperar poder a partir del 27 de enero del 2016, en que se reformó la Constitución para desindexar el salario. El salario antes estaba vinculado a las multas, sanciones, penas de otros temas que no eran laborales. Entonces se decía mucho que no se incrementaba el salario porque se incrementaban las sanciones y las penas en otras normas jurídicas. Al desindexarse, pues empezó a recuperar en el histórico el salario a niveles muy óptimos hasta llegar a este sexenio en el que incluso Uh-huh. se generaron estímulos para la frontera norte y pues ha ido incrementando de manera Uh-huh. muy importante, aunque como admite el presidente, pues no es suficiente y lo que se requiere
quizás sí es que en la Constitución se establezca de forma expresa que deberá incrementarse al menos por arriba de la inflación. Esto Pues sí. garantiza que en el futuro pues se recupere el poder adquisitivo del salario. Así es, muy interesante, sin duda alguna, todo este tema. Ya por último, maestro, para culminar con esta intervención que le agradecemos, ¿qué recomendaciones le daría a la población adulta joven, económicamente activa, independientemente de que se den o no estas reformas, cómo prepararse para los años que vienen, para una futura jubilación? ¿De qué manera cada persona se puede ir preparando? Pues serían dos comentarios. El primero, que realmente la cultura del ahorro es muy importante, sobre todo en las condiciones actuales del modelo en que las aportaciones individuales son la primacía de este modelo. Entonces es necesario que haya una cultura del ahorro muy importante para garantizar un retiro más digno, potenciar las aportaciones voluntarias que se pueden dar a las AFORES, y por otro lado también generar condiciones de exigencia de que, por ejemplo, si el empleador tiene un salario, pues lo reporte así al Seguro Social y no reporte un salario mínimo o menos que se recibe. Buscar en la medida de lo posible que si están en un sindicalizados, bueno, pues se dan las condiciones de exigencia para generar esquemas que potencien su jubilación, etcétera. Pero sí, lo principal sería lo primero, que es la cultura del ahorro, potenciar su ahorro lo más posible. Muy bien, pues ahí está entonces la recomendación y el análisis. Le agradecemos al maestro José Alfonso Aparicio, abogado laborista y experto en temas laborales, nos haya permitido conversar sobre estos temas tan relevantes. Muchas gracias, maestro. Saludos. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a